Bueno, la verdad es que aparte de solo la historia personal, pues venimos arrastrando también historias contadas, guerras, todas tantas cosas que vienen de nuestros antepasados hasta acá. Y siempre hay algo por transformar, siempre hay algo en cómo crecer, hay algo siempre cómo evolucionar. No es solamente un cambio se genera de un lugar a otro lugar o de un punto A a un punto B. En cambio, la evolución es algo que no sabemos ni siquiera a dónde va a llegar, sino que va a ser una transformación a lo largo del tiempo. Yo creo en esa evolución. Siempre hay algo más que hacer. El coaching transpersonal ha llegado a mi vida de una manera, bueno, después de tanto buscar y de tantas herramientas en las que creo profundamente porque creo en el ser humano y creo en esta transformación y creo en poder conocernos y poder nosotros hacer de nosotros lo que realmente queremos para poder transmitirlo, reflejarlo y poder también acompañar a otros en ese camino. Así que el coaching transpersonal llegó a mi vida como en ese momento de hacer una deconstrucción real de tantas creencias que venimos y que vienen limitándonos y que vienen partiendo como esa transformación. El coaching transpersonal viene a hablarte de la percepción, algo que por lo general ni siquiera nos detenemos a pensar de qué manera estamos viendo la vida, de qué manera estamos percibiendo la vida. Entonces, yo creo que definitivamente es una herramienta mágica, maravillosa, con cable a tierra, donde ya esa historia que tanto te cuentas o que tanto te contaron, llena de drama, de conflicto, pues se convierte en ese recurso, pero para avanzar. Es no quedarte en esa culpa, en esa historia todo el tiempo dando vueltas, sino que ahora la usas como recurso para ir hacia adelante, que es lo que todos queremos. Todos queremos sentirnos bien, bienestar, estar bien. Así que todo lo que incluyas y todas las herramientas que vayas integrando a tu vida definitivamente te llevan a ese camino del bienestar. Interesante, muy interesante. Recuerden que si quieren aprender más sobre todo este tema, las redes sociales de María Ángela están apareciendo acá y también en la caja de descripción de este video las puedes conseguir para que vayas, las sigas, conozcas, le consultes, le preguntes, todo. Y además recuerda que tiene varias consultas privadas que va a regalar y después te voy a explicar cómo. Ok, vamos a la parte práctica de todo esto. ¿Nos puedes dar dos ejemplos de cómo funciona este proceso? Un par de ejemplos para conocer un poquito, Claro. para que la gente se aclare un poquito en relación al tema. Estas sesiones, bueno, son de la Escuela de Reconstructivas de Carola Castillo. Ella propone un modelo de agility donde se basa en una estructura real, ¿no? Ahorita el coaching está muy de moda, pero muchas veces ni siquiera entendemos muy bien lo que es el coaching. Entonces, este proceso de coaching transpersonal propone 3 sesiones en donde vamos a hacer ejercicios de percepción. Vamos a comenzar en la primera sesión a revisar el caso, qué es lo que está, porque muchas veces vamos a consultas o vamos a revisar cosas que ni siquiera, o pensamos que ese es el problema o es lo que queremos resolver, y de verdad hay muchas cosas por detrás que son las que necesitamos aclarar para llegar a ese problema o a ese conflicto que de verdad queremos resolver. Entonces, la primera sesión revisamos el caso, revisamos la historia, hacemos ejercicios de percepción y avanzamos a una segunda sesión. En la segunda sesión vamos a estar hablando de lo que es el genograma, de lo que es este árbol genealógico, vamos a estar revisando patrones de conducta, siempre también con todo este tipo de sistema de creencias. Recordemos que el niño de 0 a 6 años es cuando se forma
en todo este pensamiento, todo lo que trae, todo lo que nos pone en supervivencia. Entonces, cuando nosotros arrastramos todo esto y no entendemos bien qué es lo que sucede, nos quedamos en ese niño herido, en ese niño que tiene mucho que sanar. Así que yo creo que bueno, creo no, realmente estoy segura, este proceso de coaching nos lleva a hacernos responsables a nosotros mismos, a llegar a ese punto de dejar a la niña o al niño ahí comiendo caramelos, comiendo helados. Le vamos a agradecer todo lo que hizo por nosotros y de habernos traído hasta acá para ahora empoderarnos y hacernos adultos responsables, adultos conscientes. Y hay un término de conciencia que muchas veces ni siquiera pensamos en ese concepto. Y es esa manera de vernos a nosotros mismos y de ver esa experiencia desde como si fuéramos espectadores de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí partimos a esa responsabilidad de hacernos conscientes de nosotros mismos sin tanta culpa. Bien, 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 bien. Cuando hablas de ejercicios de percepción, dijiste, Sí. ¿a qué te refieres? No, enséñanos. Les enseño en privado, en las prácticas privadas de percepción, pero sí vemos mucho de cómo esa persona está mirando la vida, con qué lentes está mirando la vida. Son ejercicios prácticos, dinámicos y se hacen en la consulta y se usan, depende del consultante o del coachee que venga a esta consulta a revisar y vamos a ver esos lentes con los cuales estamos mirando afuera. Ok, ahora sí. Es aprender a hacer ejercicio para entender cómo estamos viendo la vida. Ahora, dentro de tu práctica, María Ángeles, ¿qué es lo que más tiende a arrastrar a las personas en esa historia propia, como dijimos antes, o no propias, sino arrastradas genéticamente y en memorias genéticas de generaciones y generaciones anteriores? Por lo menos, ¿cuáles son las dos más comunes que se arrastran? Definitivamente los padres. El papá que no llegaba a acostarme, a dormir, pero cuando ves un poco más allá de la historia y entonces te dicen, no, es que mi papá tenía problemas de alcoholismo, por ejemplo, y te das cuenta de qué manera estás mirando. Yo quería a mi papá que estuviera allí, que me pudiera llevar a la cama y tú te vas dando cuenta de todas estas culpas, de todo lo que queríamos como niños, y que ya al ser adultos los seguimos arrastrando y los vamos a reflejar también hasta en nuestra pareja. Pero lo más común es la mamá y papá. Mamá y papá, que es lo primero que tenemos que sanar, es lo primero, esas relaciones donde echamos tanta culpa y donde nos quedamos en el conflicto, donde nos quedamos en esas emociones o en esos pensamientos que nos llevan otra vez al drama, ¿no? Nos llevan otra vez a, no, es que yo soy así porque por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, que no me dio lo que yo necesitaba.